Si pensabas que la Reserva Federal había terminado con las subidas de tipos de interés, piénsalo otra vez. El motivo es que la semana pasada la Fed publicó las actas de su reunión más reciente y reveló que sus máximos responsables están decididos a mantener el rumbo. Se trata de una sorpresa, ya que Jerome Powell había hablado mucho últimamente de desinflación, pero en las actas no se tocó este tema ni una sola vez. Hoy vamos a resumir estas actas de la última reunión de la Fed y decirte exactamente lo que podrían significar para los mercados. Empecemos con un breve resumen. La Fed lleva subiendo los tipos de interés para luchar contra la inflación desde la primavera pasada. Unos tipos de interés más altos dificultan la obtención de préstamos y encarecen la deuda existente. El resultado es que el dinero fluye fuera de todos los activos, de ahí el hundimiento de la mayoría de los mercados. Decimos la mayoría porque la bolsa y las criptomonedas han estado subiendo desde finales del otoño pasado. Este repunte se ha debido a una combinación de factores, a saber, las expectativas de los inversores de que la inflación estaba bajando y el hecho de que los operadores apalancados tuvieran que cubrir posiciones cortas o ser liquidados. Las expectativas de que baje la inflación son alcistas porque significa que la Fed hará una pausa o incluso bajará los tipos de interés, lo que hará que el dinero vuelva a fluir hacia los mercados. En cuanto a los operadores apalancados, los que se pusieron cortos se vieron atrapados en un short squeeze. Esta subida parecía haber tocado techo a principios de febrero. Si has visto nuestro vídeo sobre la conferencia de prensa de la Fed, sabrás que se debe a que Jerome Powell dijo, en esencia, que la inflación estaba empezando a bajar, lo que provocó la subida de los mercados en previsión de unos tipos más bajos. No obstante, esta celebración duró poco porque solo 2 días después se publicó el informe de empleo de enero. Reveló que la economía de los Estados Unidos había añadido 512,000 puestos de trabajo ese mes, situando el desempleo en el 3.4%. Los inversores esperaban un aumento de solo 187,000 puestos de trabajo y un desempleo del 3.6%. Para contextualizar, se supone que la Fed debe mantener la inflación en torno al 2% y el desempleo en torno al 4%. La Fed logra este llamado doble mandato ajustando los tipos de interés. Unos tipos de interés más altos reducen la inflación y aumentan el desempleo, y unos tipos de interés más bajos aumentan la inflación y reducen el desempleo. El hecho de que el desempleo haya seguido bajando incluso mientras la Fed subía los tipos de interés significa, por tanto, que tiene margen para subirlos aún más. Y lo que es más importante, un mercado laboral de este tipo significa que existe el riesgo de que los asalariados obtengan aumentos muy superiores a la inflación. Si demasiados trabajadores reciben aumentos superiores a la inflación, esto podría hacer que se mantuviera más alta durante más tiempo. Esta llamada espiral de aumentos salariales es algo que preocupa mucho a la Fed. Por ello, podría decirse que ha intentado intencionadamente aumentar el desempleo para evitarlo. Sin embargo, no parece estar funcionando. El índice de precios al consumo, o IPC, de enero también fue mayor de lo esperado, al igual que el índice de precios de producción, o IPP. Mientras tanto, el gasto en consumo personal, o PCE, la cifra de inflación favorita de la Fed, subió en enero, lo que sugiere que la inflación seguirá subiendo. Dado que esto era lo contrario de lo que esperaban los inversores, incluso unas semanas antes, los mercados se hundieron y desde entonces, en su mayor parte, han reanudado su tendencia bajista a largo plazo. En este contexto, la Fed ha publicado las actas de su reunión más reciente, que tuvo lugar el último día de enero y el 1 de febrero. Danielle DiMartino Booth, antigua funcionaria de la Fed, cree que las actas podrían haberse modificado en respuesta a todos los datos preocupantes sobre la inflación. Veamos qué dicen, ¿de acuerdo? Las actas comienzan con un repaso de los 4 nuevos miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, o FOMC. Como referencia, el FOMC está formado por 12 funcionarios de la Fed que deciden en última instancia cómo se modifican los tipos de interés. Este grupo de 12 cambia cada año, con 4 que entran y 4 que salen. El consenso es que los 4 nuevos miembros con derecho a voto harán que la Fed sea ligeramente más moderada, lo que significa que es más probable que se detenga o baje los tipos de interés. Dicho esto, el consenso también es que estos funcionarios continuarán la actual trayectoria de línea dura, lo que por supuesto significa tipos de interés más altos.
En este sentido, la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, anunció su dimisión hace un par de semanas. Esto es significativo porque Lael era una paloma monetaria y el segundo miembro más poderoso de la Fed después de Jerome. Aún no está claro quién la sustituirá, pero podría tener un profundo impacto en los tipos de interés en el futuro. Hablando de esto, debes saber que las recientes medidas contra las criptomonedas en los Estados Unidos están siendo parcialmente coordinadas por la Fed, probablemente por Michael Barr, su vicepresidente para la supervisión bancaria. Si has visto nuestro vídeo sobre Michael, sabrás que es extremadamente anticriptomonedas, así que no sería de extrañar. En cualquier caso, la segunda parte de las actas ofrece una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Para quienes no lo sepan, a la Fed no le gusta que los mercados suban. Esto se debe a que la subida de los precios de las acciones puede provocar mayor gasto, ya que la persona media se siente más rica de lo que realmente es. Podemos dar fe de ello. Bromas aparte, los funcionarios de la Fed discutieron el hecho de que es probable que la economía de los Estados Unidos se ralentice debido a la subida de los tipos de interés, pero al parecer no se pusieron de acuerdo sobre lo significativa que será esta ralentización. Por eso decidieron subir los tipos de interés solo un 0.25% en lugar del 0.5% que en retrospectiva habría sido mejor. Las actas revelan que los funcionarios de la Fed siguen viendo los tipos de interés en torno al 5%, lo que significa que quedan entre una y dos subidas más del 0.25%. También insistieron en la necesidad de mantener altos los tipos de interés, al menos hasta finales de año, algo que parece que los inversores aún no han descontado. Lo curioso es que los funcionarios de la Fed son conscientes de la reciente subida del mercado y dan a entender que se debe fundamentalmente a que si la Fed sube demasiado los tipos de interés, esto perjudicará mucho a la economía. A su vez, la Fed se vería obligada a bajar los tipos de interés antes de tiempo para evitar un hundimiento económico. Los funcionarios de la Fed se refirieron a la sorprendente fortaleza económica de Europa y a la reapertura de China antes de analizar el impacto de la política monetaria del Banco de Japón sobre el valor del dólar. Este parece ser uno de los factores macroeconómicos que más se pasan por alto, probablemente porque es bastante complejo. En pocas palabras, el Banco de Japón ha estado manteniendo artificialmente a cero los tipos de interés en el país, comprando deuda del gobierno japonés. Esto ha hecho que muchos inversores japoneses inviertan más en activos extranjeros. No obstante, el Banco de Japón ha señalado recientemente que podría volver a subir los tipos de interés. Esto significa que mucho dinero podría salir de los activos extranjeros y volver a Japón. Da la casualidad de que la mayor parte de este dinero estaba encontrando su camino hacia activos en los Estados Unidos, incluido el dólar. Cuando el Banco de Japón cambie de gobernador el 8 de abril, probablemente subirá los tipos de interés, lo que podría hundir los activos de los Estados Unidos y el dólar. Apunta la fecha en tu calendario. La tercera parte de las actas se refiere a la situación económica en los Estados Unidos, que como recordarás, ha evolucionado desde la última reunión de la Fed. Entonces, sus funcionarios solo pudieron hablar de los datos de diciembre, pero sacaron las mismas conclusiones. La inflación es demasiado alta y el desempleo demasiado bajo. Admitieron que hay indicios de que la industria manufacturera de los Estados Unidos cayó significativamente en noviembre y diciembre. Esto sería un signo de debilidad económica si no fuera porque la desaceleración de esta industria se debe a un cambio en la demanda de los bienes a los servicios, un fenómeno que se está produciendo a escala mundial. Si has visto nuestro vídeo sobre los posibles efectos de la reapertura de China, sabrás que la inflación de los bienes que vimos y la inflación de los servicios que vemos ahora se deben a las restricciones por la pandemia. No está claro cómo afectará a la economía la reapertura de China y los funcionarios de la Fed tampoco parecen saberlo. Esto enlaza con la cuarta parte de las actas que profundiza en la, citamos, situación financiera. Los funcionarios de la Fed admiten tácitamente que el ciudadano medio está empezando a verse presionado por el aumento de los tipos de interés. Es una lástima que a la Fed no le importe realmente, a menos que afecte al gobierno o a Wall Street. Afortunadamente, parece que a Wall Street le va bien. Prueba de ello es que el diferencial, es decir, la diferencia entre los tipos de interés de los distintos tipos de deuda empresarial, se está estrechando.
Este estrechamiento suele considerarse una señal de que la economía va muy bien, lo que no parece ser el caso. Los funcionarios de la Fed señalan que en el extranjero se está produciendo una paradoja similar, con una subida de las bolsas europeas y chinas debido a un invierno más cálido de lo esperado y a la relajación de las restricciones respectivamente. Reiteran que esto ha contribuido aún más a que el dinero salga del dólar, reduciendo su valor. Si esto te parece demasiado abstracto, piensa que divisas como el dólar son iguales que cualquier otro activo. Cuando el dinero entra en una divisa, normalmente el dólar, su precio sube en relación con otros activos. Cuando otros activos suben, significa que el dinero sale de una divisa hacia estos activos, normalmente el dólar. Los funcionarios de la Fed destacaron que los tipos de interés de las deudas existentes están subiendo y que cada vez es más difícil para los particulares y las instituciones de los Estados Unidos pedir dinero prestado. Recordarás que este es el efecto fundamental que tiene el aumento de los tipos de interés en la economía. Solo necesita tiempo para manifestarse. También destacaron que el número de impagos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de préstamos para automóviles ha aumentado durante los últimos meses. Aunque los dos primeros se mantienen por ahora por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, en el tercer caso se superaron oficialmente los niveles anteriores a la pandemia. Aunque es probable que el número de impagos hipotecarios se mantenga bajo debido a que en los Estados Unidos son frecuentes las hipotecas a tipo fijo, no es posible tener un tipo fijo en las tarjetas de crédito. Los tipos fijos en los préstamos para automóviles son posibles, pero no son tan populares. Esto significa que podríamos ver más impagos de tarjetas de créditos y préstamos para automóviles. A los funcionarios de la Fed no parece gustarles este sistema, ya que están en desacuerdo con el hecho de que el coste de la vivienda siga siendo anormalmente alto en la mayor parte del país. Tampoco les gusta que la mayoría de las acciones sigan sobrevaloradas en relación con los ratios históricos de precio-beneficios, a pesar de las subidas de los tipos de interés. Esto está relacionado con la quinta parte de las actas que trata de las perspectivas económicas de la Fed. Parece que sus nuevos miembros son más optimistas sobre la economía de los Estados Unidos que sus predecesores. Dicho esto, no esperes que esta economía empiece a subir hasta el año que viene e incluso entonces el crecimiento será bajo. Los nuevos miembros también creen que la inflación caerá más deprisa que sus predecesores. Dicho esto, siguen creyendo que la inflación seguirá estando muy por encima del objetivo del 2% a finales de año, independientemente del indicador utilizado. Esto contrasta con los inversores que creen que la inflación caerá por debajo del 2% a finales de 2023. Lo preocupante es que no esperan que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed hasta 2025. El resumen es que los factores como la deslocalización de las cadenas de suministro y el bajo desempleo podrían mantener alta la inflación. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre lo que una inflación persistentemente más alta podría significar para tu cartera utilizando el enlace de la descripción. En cuanto a las condiciones económicas actuales, los funcionarios de la Fed destacaron que la inflación sigue siendo demasiado alta y que va a hacer falta un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia para que la inflación vuelva al 2%. Esto es una forma de referirse a una recesión que siguen considerando probable en 2023. Lo fascinante es que creen que es posible que la fortaleza del mercado laboral se deba en parte a la dificultad de los empresarios para encontrar sustitutos para los empleados despedidos. Esta fortaleza también se debe en parte a una escasez general de mano de obra en el sector servicios, debida principalmente a las jubilaciones. También expresaron su preocupación por la posibilidad de que las expectativas de inflación se consoliden si sigue siendo tan alta como hasta ahora. Esto se debe a que unas expectativas de inflación elevadas provocarían cambios de comportamiento que podrían causar aún más inflación. A continuación, los funcionarios de la Fed debatieron algunos temas relacionados con las criptomonedas. Expresaron su preocupación por posibles ataques a instituciones financieras no bancarias, su inquietud por la liquidez en el mercado de bonos del Tesoro y su alivio por el hecho de que las criptomonedas no estuvieran más conectadas al sistema financiero durante su hundimiento. Llámanos locos, pero parece que los funcionarios de la Fed estaban hablando de las monedas estables. Sus emisores son técnicamente entidades no bancarias, la mayoría de ellas están respaldadas por deuda del gobierno de los Estados Unidos en forma de bonos del Tesoro y constituyen una de las principales conexiones del sector de las criptomonedas con el sistema financiero. Si estás suscrito a nuestra newsletter semanal, sabrás que recientemente nos hemos preocupado por la actual ofensiva contra las monedas estables en los Estados Unidos. Especulaciones a un lado,
los funcionarios de la Fed repitieron que su decisión de subir los tipos de interés solo un 0.25% se basaba en los datos que habían discutido durante la reunión. Las actas revelan que algunos de ellos abogaban por una subida de tipos del 0.5%, lo que una vez más, a la vista de los acontecimientos, habría sido más apropiado. Por último, confirmaron que seguirán vendiendo deuda pública de su enorme balance todos los meses. El efecto práctico de esta venta de activos es que elevará aún más los tipos de interés. Curiosamente, el techo de deuda ha amortiguado este efecto, ya que el Tesoro no puede emitir nueva deuda. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre cómo el techo de deuda podría afectar a los mercados utilizando el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué implicarán estas actas para los mercados durante las próximas semanas? Está claro que la lucha de la Fed contra la inflación dista mucho de haber terminado. Lo que está mucho menos claro es cuánto dolor decidirá causar la Fed a los mercados con su retórica de halcón monetario y sus subidas de tipos. En teoría, la Fed debería ser lo más dura posible y subir los tipos de interés más de lo que esperan los inversores. Esto se debe simplemente a que provocarían un hundimiento en los mercados, lo que haría que el individuo y la institución medios se sintieran menos ricos. Esto les llevaría a gastar menos, lo que ayudaría a reducir la inflación. Sin embargo, en la práctica, si la Fed se muestra demasiado dura o sube los tipos de interés con demasiada agresividad, corre el riesgo de provocar el tipo de hundimiento catastrófico que muchos inversores han estado esperando. El motivo es que un hundimiento de este tipo obligaría a la Fed a bajar los tipos de interés prematuramente, lo que provocaría una subida del mercado. El problema es que bajar los tipos de interés prematuramente significa que la inflación se mantendría más alta durante más tiempo e incluso podría convertirse en hiperinflación si se dan las condiciones adecuadas. En ese momento, los precios de los activos serían irrelevantes porque valdrían mucho menos en términos reales si hay demasiada inflación. Por eso creemos que la Fed se está haciendo la tonta a propósito ante la opinión pública. Por mucho que quieran que los mercados se hundan, quieren que ocurra de forma ordenada, como ha ocurrido durante el último año. Esto reduce drásticamente el riesgo de que algo en el sistema financiero se rompa al caer. Si estamos en lo cierto, significa que 2023 podría ser casi idéntico a 2022 en cuanto al comportamiento de los precios. En lugar de un hundimiento brusco, podríamos asistir a un descenso lento y ordenado de todos los activos. La cuestión es que hay muchos cisnes negros que podrían provocar este hundimiento. Uno de ellos es el techo de deuda. Por si no te has enterado, el gobierno de los Estados Unidos podría estar a punto de incumplir el pago de su deuda en verano si no se eleva pronto este techo. La última vez que esto ocurrió, se produjo un hundimiento brusco de los mercados y la deuda del gobierno de los Estados Unidos fue degradada por primera vez. Parece probable que esta vez veamos un resultado similar, salvo por el balance de la Fed. Como señaló recientemente el analista macro Andreas Steno Larsen, cuando se eleve el techo de deuda, el gobierno de los Estados Unidos podrá emitir nueva deuda. En otras palabras, creará presión vendedora para los bonos. Cuando combinas esta venta de deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos con la venta de deuda por parte de la Fed, lo que obtienes es un repentino aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos. Este repentino repunte de los tipos de interés podría provocar una gran volatilidad en los mercados y potencialmente el hundimiento de las acciones y las criptomonedas. Combina esto con la venta de activos de los Estados Unidos por parte de inversores japoneses para aprovechar la subida de los tipos de interés en su país y añade la venta de deuda de los Estados Unidos por parte de gobiernos que, como China, están en malas relaciones con este país. Lo que obtienes es una receta para un repunte de los tipos de interés que podría provocar el caos. Se puede decir que los próximos meses van a ser muy interesantes. Además del 8 de abril, las próximas fechas a tener en cuenta son el 14 y el 15 de marzo. Será entonces cuando se publiquen el IPC y el IPP de febrero. Después tendremos la próxima reunión y rueda de prensa de la Fed el 22 de marzo. Va a ser un viaje movidito. Asegúrate de estar suscrito al canal y de pulsar la campanita de notificación para no perderte nada. Si te ha gustado el vídeo de hoy, danos un like. Chao, chao.